Vamos desde el 8. Búsquenlo en su Biblia, tengo, no se pare, esté tranquilo, estuvo bastante tiempo del día adorando al Señor. Jueces capítulo 2, el verso 8. Cuando lo tienen me dan un gran amén o un mediano amén. Mediano es que todavía no lo han encontrado. Un gran amén cuando usted tiene la cita. Jueces capítulo 12. Vamos a leer del verso 8 en adelante. Mire lo que está pasando acá. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu de Dios. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Gloria a Dios. ¿Cuánto quiere llegar a esos 110 años? Tremendo, amén. Yo quisiera llegar a esos 110 años también, pero con salud. Amén. Y dice: y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿De qué generación está hablando? De los que eran contemporáneos con Josué. También fallecieron, porque aquí nadie es eterno en esta vida, ni se queda de semilla, como acaba de mencionar nuestra hermana Xiomara. Nadie se queda de semilla. Esto es cierto, todos vamos a partir con el Señor. Lo interesante de esto es que todos partamos con el Señor a la hora de nuestro llamado. Pero aquí viene lo que a mí hasta que me da escalofrío cuando yo lo leo. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Terrible, terrible. Y usted dirá: ¿quién falló? ¿Quién fue el que no transmitió lo que tenía que transmitirle a la generación que venía subsiguiente para que conocieran al Señor? Y yo lo voy a decir: sus padres. Y esa palabra, cuando yo la leí, yo estaba hablando con una persona unas semanas atrás y me decía: pastor, yo tengo un problema, y el problema que yo tengo es grave. Yo, dígame ella, ¿qué pasó? Yo pensé que me iba a pedir plata prestada. Y él iba a decir: yo no soy ni financiera ni banco, pero si tengo, bueno, te puedo compartir un poquito que tengo, pero no tengo. Yo en mi mente todavía no me he dicho el problema. Bueno, la persona no me ha dicho el problema. Y me dice: yo tengo un problema, es que a mí me gustan las cosas de Dios. Yo, eso no es ningún problema, mejor ya digo, a mí me encantan. No, pero lo que pasa es que también me gustan las cosas del mundo. Yo, bueno, ya aquí estamos navegando en dos aguas. Y cuando tú navegas en dos aguas, te convierte, como dije la vez pasada en la predicación, en vómito andante. Porque por cuanto no eres ni frío, ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, hermano mío, cuando yo leo esto, cuando ella terminó de hablar con la persona y le di palabras de ánimo para que siguiera adelante y se enfocara en lo que Dios tiene para nosotros, no lo que el mundo ni tu carne te quiere ofrecer, me fui a esta palabra y me puse a analizar. Nosotros como iglesia a veces estamos fallando en dejar el legado que el Señor nos manda. Esto el Señor lo deja en su palabra con el propósito de que nosotros entendamos y comprendamos que hay un propósito. Dios tiene planes para nuestra vida. Jeremías 29:11, son de bien y no de mal, dice la palabra de Dios. Esos planes están estipulados para los hijos de Dios, para los que le hemos aceptado y recibido como nuestro Señor y Salvador, pero también tiene un propósito. Y dentro del propósito está claramente que nosotros traslademos, traspasemos la gloria que mora en nosotros de Dios a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a todo el que nos rodea. Es el propósito de que usted haya conocido a un Dios tan bueno y tan fiel, que nos regaló a su único hijo para que todo aquel que en él crea o en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vivimos divagando en dos aguas, o en dos pensamientos, en dos corrientes, o en dos fe. En la fe que tengo yo en mí mismo, en que yo puedo conseguir las cosas por mi propia fuerza, o por mi propio intelecto, o por mi propia disposición, y el que tiene y entiende que todo lo que consigue
y en todo lo que tienes gracias a la misericordia y al regalo, el don de Dios. Entonces hoy vemos, y es triste. Miren, ¿sabe lo triste? Cuando yo escuché que esa persona me decía, estoy diciendo ella, ya dije que es una femenina, porque estoy diciendo ella, si usted capta, fue una hermana que no está caminando bien y me quiso que yo hablara y le diera una palabra, y yo le di esa palabra por medio de lo que el Señor me ponía en mi corazón, de que tenía que cambiar el camino que iba, porque hay caminos que nos parecen derechos, pero usted sabe su fin es de muerte. Ahora bien, aquí el Señor deja esto en la palabra de Dios, no para que nada más lo veamos como una historia, es porque Él quiere que nosotros dejemos un legado establecido aquí en la tierra. ¿Y cuál es el legado? Que mi generación, mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, si llego a tenerlo, gloria al Señor, conozcan el mismo Dios que un día mi madre en un momento me enseñó a conducirme en camino de senda de justicia por amor de su nombre. Eso es lo que busca el Señor de nosotros. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Por qué el pueblo se extravió? Porque si tú lees más adelante, te das cuenta que ellos, un poquito antes, en el verso 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Cuando estaba Josué, el pueblo servía a Jehová. Mira esta belleza. Ellos estaban bien porque estaba su líder ahí. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que es lo que le decía. Leímos cuando Josué muere y también muere esa generación, esos ancianos. Mientras esos ancianos, Josué estaba vivo, el pueblo estaba caminando con Dios. Es como cuando tuvimos hace poco la transición, fallece la pastora. Y créanme que muchas personas, cuando la pastora falleció, mucha gente agarró la puertita y estamos esperando algo para ir. Muchos se fueron. Y gloria al Señor que muchos se quedaron también, aleluya, entendiendo que el servicio no era nada legal, el servicio que nosotros tenemos es al Señor. Es lo mismo hoy, usted no me está sirviendo a mí, usted le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que lo llamó de la tiniebla a luz admirable. Pero ¿qué hubiera pasado si mi madre no me hubiera puesto un legado y yo hubiera podido obedecer al legado? Hubiera habido otro pastor, ahora el Señor sigue andando. Pero qué delegado de la mujer de Dios. Igual pasó con Josué y estos varones. Mucha gente dice que Josué no capacitó otro líder. Aquí te das cuenta que sí habían líderes. Cuando Josué muere, siguieron ancianos que servían al Señor. Sí habían líderes que compartían la palabra, que transmitían algo. Pero los jóvenes o el pueblo que venía, la generación que venía, cometió algunos errores. Entonces dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de tierra de Egipto. Es como si usted se olvida de que Egipto simboliza el mundo donde hay delitos y pecados, y usted se olvida que el Señor nos sacó de ese mundo de pecado, de tierra de esclavitud de Satanás, y nosotros regresemos nuevamente a esa tierra. Y esto pasó con el pueblo de Israel. No era que no sabían, sí se les había sido enseñado, pero ellos decidieron por autoría propia, por deseo propio, dejar lo que habían aprendido y irse. Y dice aquí, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que le había sacado de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud, donde eran maltratados, donde eran golpeados, donde los hombres te usaban y te dejaban. Esa es tierra de Egipto, donde tenías 2 y 3 maridos, o donde tenías 2 y 3 y 4 y 5 mujeres. Esa es tierra de Egipto. Tú saliste de esa basura del diablo, caminas con el Señor te lava, te limpia, te hace un nuevo hombre, deja todo el mundo atrás, y de repente tú te vas desanimando. Y ellos empezaron a desanimarse y empezaron a ver otras cosas que le llamaban la atención, y empezaron no solo a ver las cosas, sino que dice, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a Dios en ira, a Jehová en ira. Escucha esto. Otra cosa que nos hizo llegar a ese estado de olvidarse esa generación que no conoció a Dios, fue que cuando el Señor nos manda a poseer la tierra de Canaán, Él le dijo, echa delante de ti al amorreo,
al jebuseo, al fereceo, al eteo, al canao, échalo delante de ti. En otras palabras, no tengas comunión con el mundo. A nosotros el Señor nos dice, hay cosas que tú vas a tener que dejar atrás y no regresar al mismo lugar, porque si no va a ser una ocasión de contaminación y de caer y recaer nuevamente en lo mismo. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Empezaron a irse tras los dioses. El mismo pueblo que Dios le dijo por desobediente. Aquí entra la obediencia también. El Señor les dice, cuando lleguen a la tierra que yo les prometí, que yo les entregué, que yo le voy a poner en sus manos, tierra que fluye leche y miel, olvídense de esas personas que están ahí, échenlos de ahí. Pero ellos dijeron, no, vamos a hacer lo que nosotros queremos, a nuestro estilo, a nuestra forma. Como muchos de nosotros queremos servirle al Señor a nuestro estilo y a nuestra forma. Y lastimosamente el pueblo dice que agarraron a estos pueblos y no lo echaron, sino que los dejaron ahí. ¿Pero por qué lo dejaron? Por el dinero. Porque los sometieron a pagar tributo. Y ellos dijeron, así como en Egipto nos ponían a pagar tributo, bueno, ahora nosotros vamos a ponerlos a ellos a pagar tributos también. Pero el Señor no les dijo que pagaran que pusiera al pueblo de ningún tipo de bien de ellos recibiera, porque su provisión venía de Jehová Jireh. Y ellos usaron la mente, como muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de Dios a medias, y empezaron y tuvieron esas naciones paganas en medio de ellos. Y los dejaron ¿para qué? Para que pagaran tributos. En otras palabras, pagaran impuestos en nuestros tiempos. O sea, ellos vivían ahí, te voy a dejar vivir en esta zona aquí, pero tú me tienes que pagar todos los meses un impuesto por estar en esa tierra, porque esa tierra nos la dio Jehová. Y en efecto, Dios se la había dado y le había dicho, échalos. Pero como dejaron ahí a esos paganos, pueblos paganos que adoraban a Astera, a Astaré y adoraban a Baal y a Artemisa y a una cantidad, porque cada uno de estos pueblos tenía sus propios dioses, el pueblo de Israel ni se dio cuenta cuando terminó enredado. ¿Y por dónde los atacó el Señor? El Señor de su vida, que era lo que a ellos le agradaba, las cosas materiales y las cosas físicas. Dice que los hijos de Israel empezaron a habitar entre los cananeos, eteos, amorreos, eteos y todo lo feo, como dicen por ahí, heveos, jebuseos. Pero no se quedaron con que ellos vivían alrededor de ellos. Y aquí viene algo importante para la iglesia hoy. El Señor hoy le dice a la iglesia, tú no puedes seguir caminando como caminabas antes en el mundo. No puedes vivir. Y el pueblo de Israel creció una generación que no conocía al Señor. Primero porque se fastidiaron. Ya ellos no seguían ni siquiera al Dios de los padres. Porque hoy en día, y esto vamos a poner con los jóvenes, usted viene a la iglesia si su papá viene. Si su papá no viene a la iglesia, usted se queda en la casa. ¿Por qué razón? ¿Será que tu papá va a la escuela contigo, al trabajo contigo? No, ¿verdad? O vamos a decir, el niño que está aquí, yo le aseguro que la mamá lo deja hasta la puerta de la escuela, porque es un niño. Y de ahí él tiene que entrar a su aula de clase. La mamá no puede entrar y sentarse con él a dar clase. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que nosotros muchas veces, por cosas que aquí hablan de idolatría de dioses paganos, pero idolatría para nuestros tiempos no son estatuillas ni dioses paganos, son cualquier cosa que tú antecedes y pones por encima de Dios. Y muchos de nosotros como padres tenemos a nuestros hijos como si fueran ídolos. Hay esposas que tienen a su esposo como si fuera un ídolo. Mi esposo, la Biblia dice que nosotros, las mujeres, tienen que someterse al varón, es cierto. Pero si su esposo se vive en arranque y en desorden, y usted viene para la iglesia y su esposo le dice, usted no va para la iglesia, usted dice, ay, no, porque yo tengo que someterme. Pero él se le somete a usted cuando usted le dice, no vaya para acá y anda mujeriando y tomando y haciendo desórdenes. Pero usted cuando ese hombre que por misericordia de Dios va a ser alcanzado por el Señor, le dice,
no vaya por un lado, y sobre todo para el templo. Usted, yo me tengo que quedar porque tengo que someterme, tengo que ser de ejemplo. Y usted se quede al día siguiente, el hombre forma una trifulca y ¡bandán! Le mete una trompa y usted está como... Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? No haga ídolo que el Señor no nos mandó a hacer. Ningún hijo, ningún hombre, ninguna mujer puede ser ídolo. Ninguno. Nada que se puede. Hoy en día hay cosas que nos están atrasando. Estadísticas dicen que nosotros gastamos en nuestros teléfonos más de 4 horas. Obvio, no de seguido, porque nadie se mete, hay quienes sí, se meten 4 horas ahí, viendo series, viendo chat, viendo ChatGPT, preguntándole a ChatGPT, como dijo Camacho, es ChatGPT, él dijo ChatGPT, Patali que Pretty, aunque él sabía de tecnología. ChatGPT, hermano mío, escuche esto. Y los jóvenes y los adultos gastan tiempo y no se han dado cuenta que han hecho ídolos de un simple objeto que no sube. Bueno, hay de $1,000, los iPhone y Samsung de $1,000, pero tienen un precio. El Dios que usted le sirve no tiene un precio humano. Entonces, iglesia, este pueblo de Israel empezó, y dice más adelante, que empezaron a juntarse los hijos, las hijas de los israelitas con los hijos de todos esos pueblos que no le servían a Dios. Y hoy pasa idéntico. Hoy usted ve hermanitas en la congregación y de repente ya usted no la ve más. Y cuando regresan de repente con un domingo 7 o 8 o lo que sea, porque terminaron siendo influenciadas por lo que ellos deseaban en su mente, en su corazón. Y parece mentira, hoy la iglesia, los jóvenes que están hoy aquí, que es la nueva generación, porque un día va a estar uno de ustedes predicando la palabra aquí en este templo o en otro lugar donde el Señor nos vaya a llevar. Usted tiene que mantener al Dios de sus padres, pero no el Padre, el Dios de mi papá, porque muchas veces los padres hoy aquí, voy a hablar con ellos abiertamente, muchos padres dicen ser cristianos aquí en la iglesia, pero allá afuera tienen otro comportamiento. Sus hijos vienen mirando, creciendo, viendo ese comportamiento. Al Dios de los padres que yo le estoy refiriendo es al Dios de los padres de la palabra de Dios, hombres que se mantuvieron fieles al Señor, y de muchos padres aquí que también se mantienen fieles al Señor, ejemplos a seguir. Pero los jóvenes no pueden estar en la iglesia porque si mi papá va, yo voy. Si mi papá no va, yo no voy. Si mi esposo va a la iglesia, yo no voy. Si mi esposa va, yo voy. Si no, hermano mío, ¿a quién le está sirviendo? ¿A su esposa, a su familia o a quién? Y usted me va a decir, es que la familia es primero. Usted sabe la cantidad de familias que yo he visto cristianas que han sido primero, pero han descuidado esta área y terminan divorciadas. Porque Dios es primero y después la familia y después la iglesia. Quieren ponerlo en ese orden, pero dentro del orden de Dios está la iglesia. Porque aquí es que nosotros venimos aquí a buscar salvación y vida eterna. Entonces es muy necesario, hermano mío, que todos los planes, todo lo que nosotros hacemos aquí, usted esté aquí de cañón siempre. Aquí estoy. No, pero lo que pasa es que yo no soy líder, y como yo no soy líder, yo no tengo el compromiso. Bueno, el compromiso de usted no es con el liderazgo, el compromiso de usted es con Dios. El compromiso de la iglesia es con Dios, no con el pastor, ni con los líderes, ni con las mujeres, ni con nadie que esté sirviendo aquí para el Señor. Ahora, el que no sirve en la iglesia con ningún cargo, no se sienta menos, hermano. No se sienta menos. Hay iglesias. Yo me acuerdo, yo tuve una iglesia donde cuando ¿dónde están los líderes? Se paraban los líderes. Hermano, era una iglesia que habían 100 personas y habían 80 líderes. Había más caciques que indios, por decirlo así. El que no es líder no es un indio, estoy nada más haciéndolo de forma jocosa. Había, hermano, todos los líderes, 80 personas eran todos y las bancas vacías. Líder, entonces, ¿qué estamos haciendo? El propósito de que usted haya sido rescatado de las tinieblas a la luz admirable es que usted pueda transmitir, y ese es el propósito de este mensaje hoy, usted pueda transmitir a las generaciones que vienen, a las personas que no conocen del Señor, a su familia primeramente y después a todos los demás, que usted tiene que regirse bajo lo que la palabra del
del Señor nos indica que tenemos que hacer. Es triste cuando tú ves que tenían a Josué y estaban ahí, al pie del cañón. Ahí sí conocían al Señor. Se muere Josué. Es como cuando llegó pandemia. Usted sabe la cantidad de personas que estaban esperando una pandemia de un año para no regresar más nunca a la iglesia. Usted sabe la cantidad de personas que con pandemia, tuvimos un año que hacíamos cultos virtuales y todo el mundo se conectaba. Algunos más vivos ponían una foto. Tú no sabes si realmente está ahí viendo el Zoom, alabando al Señor, o está cocinando, está haciendo otra cosa, pero está ahí supuestamente con el Zoom prendido. Hermano, y cuando regresamos de pandemia, muchos hermanos, bye, it's America, bye. Fueron para adelante. Entonces, una pandemia de un año, que fue cuando más oportunidad usted tuvo de meterse con Dios. Me acuerdo la clase de los estudios bíblicos de los caballeros, eran de 1 hora y íbamos hasta 3 horas. Era cuando más estaba el deseo ese de buscar de Dios. Pero cuando regresamos de hay iglesias clausuradas. Lo triste de esto, hermano, es que yo he visto cantidad de iglesias moviéndose en el poder de Dios, y al pasar de los años, por dejarse contaminar, terminan cerrando. Vamos a mostrar un botón. Acá abajo teníamos una iglesia que se llamaba, igual que nosotros, Centro de Adoración Cristiana, aquí en el local del chinito que vende material en la esquina. Vaya a ver ahora. Hay una escuela de karate. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia del Señor? Y no es que vengo a hablar de iglesia, porque ese no es mi deseo ni lo que el Señor me mandó a hacer, sino para que atendamos que usted es la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo, y el legado que Él nos dejó, ese legado tiene que ir de generación en generación. No deje que nada vaya por encima del Señor. Nada vaya por encima de lo que el Señor tiene preparado para usted como hijo. No se deje engañar del diablo. El Señor nos sacó de Egipto, de tierra de esclavitud. Éramos esclavos, dice Biblia, esclavos del pecado. Y el Señor nos sacó de esa tierra de Egipto, de pecado, y nos llevó, aleluya, a la tierra de Canaán. Y por eso el Señor le dijo a sus discípulos, y orando al Padre, le dijo: Padre, están como lobos en medio, como ovejas en medio del lobo. Padre, solo te pido que los guardes. Yo me voy a preparar morada para ellos. Usted tiene su morada. Si usted está esperando aquí terrenalmente, no, que yo quiero una mansión, yo quiero una casa como la de Donald Trump, yo quiero un carro como no sé, como el Yeye, que es nuestro alcalde capitalino de Mayer, un Cybertruck. Yo quiero, ese es un Tesla. Yo quiero un Rolex, porque yo quisiera tener un Rolex alguna vez como el que tiene el pastor. No, el pastor no tiene un Rolex, es un reloj común y corriente. Yo quisiera tener un Rolex, hermano, tantas cosas que queremos. Yo quiero tener esto, y quiero. El Señor le dio a Israel un pueblo, una tierra, para que ellos fueran prósperos. ¿Y qué les pasó? Se olvidaron del Dios de sus padres. Dice que se olvidaron de las promesas que el Señor había hecho. Nosotros no nos podemos olvidar de dónde el Señor nos sacó y para qué nos llamó, con un propósito. Sí, tiene planes que son de bien y no de mal, como dice Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes son de bien y no de mal. Él tiene un proyecto con la vida de cada uno de nosotros. El problema es: ¿tú tienes un proyecto al servicio del Señor? O la pregunta que se saca: ¿usted tiene un proyecto para servirle al Señor? ¿Usted nada más viene a la iglesia porque el pastor hace reír, porque le gusta ver que ya se está quedando medio calvo, de acá veo la frente más grande del pastor hasta que brilla con el foco? No sé si usted viene a eso, o usted viene a aprender del Señor para que usted después a sus hijos vaya dejándole ese legado, el legado que el Señor nos dio. O viene a ver y qué combinación se ponen las azafitas, o a quién se le sale el gallo o la gallina, o todo el establo, todos los pollitos, hermano. Esa no puede ser la motivación nuestra.
tengamos cuidado y aprendamos de esta nación, que es un ejemplo, porque usted es el pueblo de Dios, usted aceptó a Jesucristo, usted es su pueblo, y estas situaciones que ellos vivieron fue terrible. Por la desobediencia de ellos, estos mismos pueblos, al final, sigue leyendo, cuando el libro sigue leyendo, los tomaron a ellos de esclavos. Ellos terminaron siendo siervos de lo que ya el Señor le había dicho que los quitara cuando llegaban a esa tierra. Quita todo lo que a Dios no le agrada de tu vida, porque si no terminarás siendo siervo de cada una de las situaciones que te vienen en tu carne. Que vienes luchando con la fornicación, corta eso. Que vienes luchando con el adulterio, corta eso. Que vienes luchando con la mentira, corta eso. Que vienes luchando, aleluya, con ese mal deseo de tocar cosas que no te agradan, o la vanidad, corta eso, porque si no terminarás siendo presa de eso mismo, como le pasó al pueblo de Israel. Y es triste que el Señor le hable a una iglesia y a su pueblo de esa manera. A mí me dio un escalofrío, y esto vino solamente por una conversación que tuve con una hermana que todavía está pensando si le sirvo a Dios o le sirvo a Baal. Baal es el diablo. Si le sirvo a Dios o le sirvo a mi carne, a mi deseo, a mi concupiscencia, lo que a mí me agrada. Es que a mí me gustan demasiado los hombres, y los hombres se fijan en mí porque yo soy tan bella y hermosa. Ay, cuando ellos me ven caminar, con eso que yo, y ella me dice: mi amor, se escapó un ángel, estoy en el cielo. Toda esa tontería que los hombres le dicen. Y ay, mi reina, yo te invito a lo que tú quieras. Ellos te van a bajar el cielo y las estrellas, como decía la pastora. Pero cuando estás con ellos, después te hacen ver estrellas con los puños que te dan y con los maltratos que te dan. Los hijos de Dios no se pueden mezclar, aleluya, con las filisteas. Los hijos de Dios no se pueden mezclar con los hijos de la tiniebla. El Señor dice claramente que el pueblo de Israel le falló. Empezaron a ver esas mujeres y empezó el diablo a atacar al hombre por donde más le duele. Tras que el niño es llorón y lo peñizcan. Y empezaron a ver esas mujeres amorreas que usaban esos delineadores de la época y esas pestañotas de la época. No tengo nada en contra de las pestañas, se ven bonitas. A muchas algunas hermanas tienen y se les ve bien. Pero en esa época usaban más grande, imagínense esto. Y estas miradas. Y estos hombres de la época, los israelitas, ay Dios mío. Mi mujer usa esos pantalones largos y anchos. Y esta usa estos tiny whitey pretay. Ay, Dios mío. Ay, Padre, pero ¿por qué involucramos a Dios en la sinvergüenzura? ¿Qué padre de qué? Sal de ahí, carnalón, que esa tuli salga de tu vida, la carne tiene que morir. Hermano, y empezaron a mirar a estas mujeres y empezaron a tener un intercambio. Ellos empezaron a tocar las mujeres del mundo. Y ellos también empezaron a darle sus propias hijas a estos pueblos paganos. Terrible, iglesia. No, pero es que a mí nadie me mira. Yo me siento fea. Yo me siento feo, nadie está por mí. Yo estoy orando. Y bueno, en realidad no veo cuándo es que llega ese ungido, esa ungida. Y como no llega, yo voy a dar una vueltita por fuera a ver si yo la consigo allá afuera. Lo que vas a conseguir afuera es un VIH. Eso es lo que vas a conseguir afuera, un SIDA. Lo que vas a conseguir afuera, aleluya, es enfermedades. Vas a conseguir traición. Vas a conseguir personas que andan un espíritu de Jezabel. Vas a conseguir hombres que andan con 1, 2, 3, 4 y 10 mujeres. Y eso es lo que vas a conseguir allá afuera. Para siempre vive el Rey. Jóvenes que están hoy aquí, que ves a la compañerita de escuela más bonita que la hermanita de la iglesia, te equivocaste. Aquí hay princesas de Dios. Aquí hay niñas y mujeres de Dios que están esperando y haciendo la voluntad del Padre, que le llegue, todo llega a su tiempo, al que sabe esperar. Tranquilo, con calma. Va a llegar su momento. Y el Señor, aleluya, dice que tiene planes contigo de bien y no de mal. Así que el que te va a traer no va a ser
ser cualquier Juan Perico de los palotes, va a ser un ungido de Dios, un hombre que le tema a Dios, un hombre que te respete como mujer y viceversa, una mujer que te respete como hombre y viceversa. Amén. Entonces, iglesia, es hermoso, tuvimos en la presencia de Dios. Estamos hoy entregando el séptimo mes, el tercer día de ayuno de Daniel. El viernes, recuerdo nuestra hermana Mirza, nuestra hermana Raquel, compartieron una palabra representando a las damas y escuela dominical. Ayer el ayuno tuvo nuestra hermana Rosa, junto al Ministerio de Ayuno y Oración, junto a nuestro hermano Ezequiel, que predicó representando a los caballeros. Hoy están los jóvenes, nuestro hermano Yamil, conduciendo este ayuno, y me tocó a mí traer la palabra del Señor como pastor de la iglesia. Pero es hermoso cómo entramos en la presencia del Señor. Yo estaba tocando el piano y estaba mirando el comportamiento de la iglesia. Eso que ustedes hicieron hoy, que movieron el cielo, es lo que tenemos que llevar de legado a nuestros hijos, que aprendan, aleluya, que una salsa y un merengue no es lo que le va a dar el gozo. El gozo es cuando yo me derramo delante de la presencia de mi Señor, aleluya, y puedo levantar mi mano santa y decirle: santo, 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 mil veces santo, tú mereces honra, tú mereces gloria. Y eso te pone de una vez a sentir la presencia del Señor. Él honra a quienes lo honran. Iglesia, y Él nos da una palabra que es de advertencia, sí, pero también hoy nos dio una palabra, gloria a Dios, que usted se la tiene que llevar. Es una palabra de ánimo. Él da fuerza al cansado, Isaías 40. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y sigue diciendo algo que es natural. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Escucha esto. Yo crecí en el Evangelio y recuerdo que hubieron etapas en mi juventud de teenager que yo me cansaba, porque yo no tenía opción B de que yo voy a ir me voy a quedar en mi casa y mi mamá va para la iglesia. Mi opción era A y no había más opción. Y a veces yo estaba cansado porque yo sentía: me están llevando obligado. Y esto no es así, porque el Evangelio esto es personal, porque uno aplica la palabra. No, que mi mamá quiere que yo vaya y mi papá quiere que yo vaya para la iglesia, pero ella tiene que entender que eso no es obligado. Eso es que el Evangelio es algo personal, eso es algo de decisión propia. Esto es de libre albedrío, sí, es de libre albedrío. Pero cuando usted es un hijo, usted tiene que ir a la iglesia. Aleluya. Cuando se mueren los padres, después: mi mamá que me obligaba, y como no ibas con el deseo tuyo propio, poco a poco terminas yendo a Egipto nuevamente. Y eso fue lo que pasó con Israel. Pero hoy el Señor nos dice una palabra, aleluya, tremenda. El Señor nos empezó primero dando una palabra de gozo, después nos amonesta y ahora completa con la palabra: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.